de lo que es la Escuela de Posgrado Jerez para... voy a mostrar un poquito mi pantalla un ratito. Buenas noches con todos. Mi nombre es Flora Miyagi y les doy la más cordial bienvenida a este webinar de Geología, Minería y Temas Sociales. La Escuela de Posgrado Jerez tiene 21 años de experiencia en el rubro de consultoría y capacitación para la industria minera y sectores de alto valor agregado para la economía peruana. La Escuela de Posgrado Jerez ha sido la primera escuela licenciada por la SUNEDU, habiendo satisfecho los requisitos de calidad académica y de investigación que pide la nueva ley universitaria. Cuenta con alianzas estratégicas con la Colorado School of Mines, que es la número 1 en el ranking mundial de universidades, y con la Colorado State University, especializada en temas del agua. En grandes rasgos podemos decir que la escuela tiene 5 líneas de trabajo. Por un lado está el programa de posgrado, que es la maestría en gestión minera, y en la parte de capacitación ejecutiva, que son los cursos para los profesionales en general, contamos con diplomados en diversos temas de minería, así como en proyectos, construcción y habilidades personales gerenciales. En temas de educación corporativa, por otro lado, se desarrollan programas a medida de los requerimientos de la empresa. En consultoría para empresas, por otro lado, trabajamos diversos temas como gestión estratégica, procesos, organización, relaciones comunitarias. Y en cuanto a investigación, trabajamos en las líneas de economía y finanzas, gestión estratégica, operaciones, todo esto ligado principalmente al sector minero. Entonces, en esa línea, en la parte de capacitación ejecutiva, tenemos este programa de minería para ejecutivos no mineros que empezará el 11 de junio. Los tópicos, como ya lo han podido ver, consta de 10 ítems para que queremos dar una visión general de lo que es el negocio minero, empezando desde la geología hasta todo el proceso minero, la producción y las ventas finalmente, ¿no? Y todo esto trabajando siempre los temas de costos, de seguridad y de responsabilidad social. Dicho esto, quienes están viniendo, que se presente hoy día en esta reunión, tendrán un descuento adicional descuento adicional sobre el 30%, de 5% adicional. Para este webinar, Geología, Minería y Temas Sociales, es muy grato presentar a nuestro expositor, el ingeniero Pere Hernández, que es profesor de la escuela, que tiene una amplia trayectoria como geólogo. Él es licenciado en Geología en la Universidad de Barcelona, ha estudiado el Diplomado en Gestión Estratégica para la Nueva Minería en Jerez, ha ocupado diversos cargos gerenciales en los temas de exploraciones a nivel corporativo y a nivel de unidades también, con mucha experiencia tanto en España como en Perú. Entonces, sin más, nos acompañará ahora el profesor Pere Hernández para conversar sobre algunos temas de interés para todos nosotros. Adelante, Pere. Active su micrófono, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. Ya, gracias. Sí, lo escuchamos. Bien, como ya me ha hecho la introducción, Flora, me parece muy bien. Este curso y esta pequeña charla forma parte de esta introducción al curso de Miromin para gente que no es necesariamente del sector minero, pero que a veces trabaja en áreas administrativas y conexas colateralmente, contratas y todo lo que conocemos del mundo minero, más o menos relacionado. La idea finalmente de toda empresa y hacer estos cursos para formación profesional de todos los que me escuchan, realmente todos lo que queremos es hacer agregar valor a la empresa con nuestra experiencia. Yo creo que eso es muy importante, los que trabajamos en el mundo minero, que aparte del capital humano que todas las empresas requieren y que actualmente se valora mucho más, finalmente cada uno tiene que aportar su experiencia, sus conocimientos, compartirlos para, como dije, agregar valor a la empresa.
Dentro de estos conocimientos me toca a mí expresar un poco cosas de geología y minería y finalmente porque todo tiene un impacto sobre la sociedad en la que nos movemos, ¿de acuerdo? Y yo he dividido esta pequeña charla, que quiero que sea coloquio, pueden interrumpir, vamos a hacer en 3 tiempos, 10 minutos para cada parte. Un momentito, voy a hacer una presentación, 10 minutos para introducir un tema de geología al inicio, lo que es la minería, qué significa y cuál es el impacto sobre la sociedad, digamos, en 3 temas principalmente. Pero es importante que sepamos el léxico, la nomenclatura. Muchos administrativos tienen un concepto, digamos, algo limitado en temas mineros, gente que le gusta entender cosas porque la minería tiene un impacto también ambiental, como está todo de moda. Y yo quiero darles una introducción que para entender todo esto mejor, si conocemos qué le ocurrió a nuestro planeta Tierra, podremos empezar a entender muchos temas con un poquito más de base, ¿no? Y lo que quiero suscitar efectivamente es este coloquio o este conversatorio para que estimulen preguntas y podamos resolver las cuestiones. A ver, vamos a ver si consigo. A ver, ¿cómo? No sé, no me abre la ventana. Profesor Pérez, si gusta yo la puedo presentar. Sí, dime. ¿Puedes incorporar el slides mío? De acuerdo, profesor, yo lo pongo. No sé por qué sale ahí otra cosa. Perfecto. Ya. Como hemos acordado, hacer un pequeño conversatorio de lo que es la minería actual y vamos a ver cómo podemos desarrollar este coloquio. Haremos 10 minutos de exposición muy corta y breve, porque va a ser una introducción a uno de los tópicos que ha explicado Flora al inicio, de los 10 que tiene el curso. Y veamos a ver la siguiente slide, por favor. Bien, vamos a adquirir una visión integral de lo que es el negocio minero, que es un poco lo que hemos dicho al principio, adquirir algunos conocimientos técnicos y veamos qué lenguaje utilizamos en las áreas técnicas mineras para poder entender muchas áreas y de los servicios que en la minería se prestan, ¿no? Siguiente. Bien. Como digo, vamos a empezar con lo que mucha gente debió estudiar en el high school, en nuestros colegios, y que a veces se pasa por alto porque hay otras áreas como medio ambiente que están más de moda que conocer realmente los fenómenos naturales del planeta Tierra que comprometen el cambio climático y luego cómo intervenimos los hombres, ¿no?, en la explotación de recursos y el impacto que vamos a tener. La siguiente. Vamos a ver un poco de geología como un recordatorio. Por favor, la siguiente. Bien, este slide lo he puesto para que vean que nuestro planeta Tierra forma parte del sistema solar, como se generó, ¿no?, a partir de esta nebulosa. El Sol que es nuestra estrella. Hay millones de estrellas en nuestra galaxia, dicho sea de paso. Nosotros somos un punto en el infinito, pero es importante saber por qué se mueve el universo y por qué se mueve la Tierra, porque si no tuviera en ese momento de inercia la fuerza gravitacional, todos nos estrellaríamos contra el Sol. Eso es un fenómeno que desde que se estableció nuestro universo hace 14.500 millones de años, y la Tierra y el sistema solar tienen aproximadamente unos 4.500 a 5.000 millones de años.
puede parecer una cifra baja, pero comparado con los 15.000 millones que tiene, según los estudios recientes, el origen del universo, no está nada mal que la Tierra tenga unos 4.500 millones de años, que se formó con el Sol, igual con todos los planetas de nuestro sistema, a partir de esta explosión, de esta nebulosa galáctica, y a partir de ahí vamos a entender una serie de fenómenos, ¿no? La materia sólida que antes era incandescente se ha solidificado poco a poco y ha formado el planeta Tierra, que tiene zonas emergidas, como conocemos como tierra, y zonas de agua, que es los mares y océanos. La siguiente. Es importante ver la estructura de la Tierra, que es la que va a provocar toda la geodinámica externa. En la Tierra tenemos un núcleo interno que es sólido, que es de fierro, se supone que es fierro-níquel, se llama NIFE, por eso, y un núcleo externo que es más o menos viscoso y, digamos, incandescente, como si fuera lava, ¿no? Que va rotando en torno al núcleo. Luego tenemos corteza, manto y núcleo. El núcleo externo es el que provoca que la Tierra se mantenga todavía con vulcanismo activo, digamos, fuego en la Tierra, en el centro de la Tierra, y tenemos un radio de 6.000, como vemos aquí, 378 kilómetros. Nuestro conocimiento de lo que es la Tierra, esto se ha sabido a través de prospección geofísica, de las ondas geofísicas. Y eso ya lo trataremos más adelante en el curso. Siguiente. Si vemos que el planeta Tierra, cuando se formó, evolucionó, y ahí primero estaban los continentes unidos, ¿no? Y la tectónica de placas ha ido separando estas placas, y tenemos aquí cómo el continente americano encaja perfectamente en la topografía, incluso en la geología, con el continente africano. Esto lo vamos a explicar también para que veáis que la dinámica de la Tierra, interna y externa, siempre ha ido cambiando. Nosotros estamos en un momento geológico de la evolución de la Tierra muy puntual. El hombre aparece como ser humano hace 2 millones de años, y la Tierra, imagínense, tiene 4.500 millones de años aproximadamente, con lo cual la Tierra ha ido evolucionando y cambiando, los mares se han abierto, otros continentes se han pegado, la India se formó recientemente, digo recientemente en términos geológicos, ¿no? Así que son cosas interesantes. La siguiente. Bien, todo el mundo conoce que la Tierra tiene un polo magnético. Esa evolución de la Tierra ha generado que la Tierra se comporte como un imán. El núcleo de la Tierra, como es metálico, de fierro, níquel, y el núcleo externo va girando. Todo el mundo sabe que cuando hemos tenido una bicicleta, la dinamo es la que genera la luz y la energía, una corriente electromagnética. Pues el núcleo de la Tierra es como si fuera una dinamo. Gira, gira, que gira, y nos ha dado lo que llamamos el campo magnético de la Tierra, la magnetosfera, que no la vemos, pero que gracias a este fenómeno natural que ocurrió en la Tierra cuando se fue solidificando a partir de un núcleo incandescente, ha permitido que nos proteja del viento solar y que ocurra la vida en la Tierra. Curiosamente, nosotros tenemos campo magnético, precisamente es el que nos ha permitido evolucionar a todas las especies que han surgido en la Tierra, ¿no? Y muchas veces decimos el norte geográfico que conocemos nosotros, que es el polo norte, que llamamos polo norte, realmente es el sur magnético. Como dije, como es como un imán o como una pila, el norte geográfico es el polo sur magnético, y el sur geográfico, que es la Antártida, es el polo norte magnético. Entonces, las corrientes magnéticas, los vectores, van, como todos sabemos, del polo positivo al negativo. El positivo es el norte magnético. Entonces, el flujo del campo electromagnético de la Tierra va de sur a norte. Al entrar en la parte del hemisferio norte, forman las auroras boreales. Esto ya lo explicaremos por qué, pero
quería que lo supieran para que vean que la Tierra no es el cuerpo sólido inerte, sino todo lo contrario, se sigue moviendo. Tenemos el spin, que es el que dura 24 horas, y nuestra traslación alrededor del Sol hace que el Sol no nos pueda engullir, porque, como hay una ley que es la gravitación universal. El Sol tiene un núcleo 10.000 veces mayor que el de la Tierra, y además su campo gravitacional es el que mantiene a todos los planetas del sistema solar dando vueltas. Si los planetas estuvieran sin dar vueltas, ya estaríamos engullidos y desaparecidos, pero así es la dinámica del universo. Seguir en movimiento, esta inercia de movimiento permite que no nos engulla el Sol por atracción gravitacional. La siguiente. Bien. Respecto de la última slide, ya veremos por qué, que es un tema que también produce este campo magnético, las alteraciones climáticas, ¿no? Quiero hacer un pequeño interrupción si tiene alguien alguna pregunta, porque quiero que participen en lo que hemos visto. ¿Tiene alguna pregunta sobre el tema de la evolución de nuestro planeta Tierra y los componentes principales que en ella influyen, ¿no? Pueden hablar libremente. Y les invitamos a usar su micrófono. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Mi nombre es Jorge Núñez. ¿Y cómo afectan estas tormentas solares? Bueno, algunas veces hemos escuchado de tormentas solares que afectan, por ejemplo, las telecomunicaciones. ¿Cómo afecta esto? Mira, efectivamente, escuchamos esto y es cierto, las tormentas solares producen la ionización de las capas de la estratosfera, sobre todo en la zona del ozono. El ozono no es más ni menos que el oxígeno 3, ¿no? El oxígeno bivalente es el normal y el oxígeno 3 es el oxígeno ionizado, que llamamos, porque ha perdido un electrón. Entonces, cuando llegan estos vientos solares a las altas capas de la atmósfera, forman las auroras porque excitan las últimas capas de los electrones del ozono también. De ahí que una de las causas de las controversias que hablaremos es que se puede producir los famosos agujeros de ozono. No es por los aerosoles, ya lo vamos a conversar. Pero estos vientos solares sí producen además unas interferencias electromagnéticas y eléctricas sobre todo, que pueden conducir incluso a apagones. Se han dado apagones en el pasado en Estados Unidos, ¿no? Descargas eléctricas. No nos olvidemos que la Tierra y las nubes producen descargas eléctricas, que son los rayos, ¿no? Estas cargas eléctricas son permanentes y continuas, y si además llega una descarga solar muy potente, ¿qué va a hacer? Todos hemos visto que un rayo, que es una descarga eléctrica, puede provocar un apagón. Entonces, estas descargas solares también pueden provocar apagones como en el pasado ocurrieron y producir interferencias, sobre todo también en el campo magnético, que es lo que orienta también a los aviones y a las aves, ¿no? O sea, esto tiene muchas implicancias. Nuestro campo magnético terrestre, por un lado, nos protege, pero es sensible a estas descargas de viento solar, ¿no? Y produce estas interferencias porque son ondas electromagnéticas, efectivamente, y que tienen gran velocidad y, aunque tengan poca masa, tienen gran velocidad y produce estas interferencias en las ondas electromagnéticas, chocan con las de la Tierra, ¿no? Eso es bien sabido desde los años 50, ¿no? No de ahora. Ok, gracias, Pere. El señor Pedro Rodríguez no tiene micrófono. Él pregunta, ¿todos los componentes geológicos de la Tierra se formaron en el Sol? ¿O de dónde y cuándo se formaron los minerales que extraemos, como el oro, la plata, etcétera? Bueno, esto lo vamos a estudiar en la evolución. No quería entrar todavía en ese detalle, pero entendemos que precisamente por el enfriamiento de la corteza terrestre y la tectónica de placas, como veremos en el curso,
se produce estas emanaciones del vulcanismo, la geodinámica interna de la Tierra. Desde el manto existen proyecciones de magma que sale a través de los volcanes normalmente. Eso es lo que más visualizamos nosotros, ¿no? Cuando hay vulcanismo activo. Ese magma viene de lo profundo de la Tierra, digamos, de la corteza terrestre, y también hay magmas que emiten en las dorsales oceánicas que están ocultas. O sea, la actividad de la Tierra es permanente y constante desde que se empezó a enfriar hace, como digo, 3.000, 4.500 millones de años, que era una bola incandescente. Entonces, esto es lo que ha provocado que la materia se ha ido descomponiendo en distintos metales y minerales y rocas, ¿no? Una roca, un granito son silicatos, ¿no? Pero también hay metales, ¿no? Y el único metal, los pocos metales que aparecen como únicos son lo que llamamos elementos oro, que son metales nativos, oro, plata, azufre, arsénico. Hay bastantes metales que no tienen tanto valor, pero que también digamos, se depositan de forma natural en la Tierra, en los yacimientos minerales, que eso ya es un tema un poquito más complejo a estudiar, pero sí, efectivamente, el origen de los yacimientos y los metales de la Tierra son causados por la evolución del planeta, efectivamente, y la tectónica de placas, obviamente, y el enfriamiento. Pero como todavía el núcleo de la Tierra está caliente y está fundido, el núcleo externo, es que tenemos estas eyecciones de vulcanismo. No sé si habéis visto, les recomiendo una película que se llama Core, el núcleo. ¿Ya? Si el núcleo de la Tierra, que es una dinamo, dejara de girar y se enfriara, el planeta muere. Porque no habría actividad, no tendríamos campo electromagnético que nos protege del Sol, desaparecería la atmósfera y seríamos un planeta como posiblemente Marte o Venus, que no tienen prácticamente atmósfera. Así que fíjense la importancia de tener un campo electromagnético, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Tenía una consulta justamente ya que hablamos del tema de la importancia, ¿no? de ciertos componentes en la atmósfera. Justamente en la diapositiva menciona que los gases que ocasionan el efecto invernadero, como el dióxido de carbono, digamos, serían los principales causantes de todo este calentamiento, ¿no? Pero mi consulta es, ¿qué pasaría si estos gases no se encontraran en la capa de ozono? O sea, ¿cuál sería el efecto contrario a lo que vemos hoy respecto al calentamiento global? Gracias. Bueno, María, estamos ya entrando entonces, tú mismo has hecho la introducción al tema del calentamiento global, vamos a explicar un poquito, y es buena tu pregunta. A ver, los gases del planeta Tierra, ¿alguien es consciente de cuál es la composición del aire que respiramos? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿Por qué tenemos, si realmente uno lo piensa, el planeta Tierra lo que respiramos no es oxígeno. Respiramos 75% de nitrógeno con 21% de oxígeno al nivel del mar. En la cordillera de los Andes eso baja a 19%. Y por eso que necesitas oxigenarte más rápido, ¿no? Entonces, la evolución del planeta Tierra ha permitido que la atmósfera como la conocemos ahora, como vamos a ver en una gráfica, no era la misma hace millones de años. Entonces, ¿cuál es la influencia del calentamiento global? Hay teorías. Yo soy de los que piensa que efectivamente hay un calentamiento global, pero este calentamiento ya se ha producido otras veces y no ha sido por intervención del hombre, como vamos a ver. Entonces, efectivamente, los gases invernaderos más importantes es el metano, ¿ya? El metano y sobre todo el CO2, ¿no? Dióxido de carbono. Pero ustedes, todo el mundo pensamos que
el dióxido de carbono está provocando ese calentamiento. La verdad es que los registros del calentamiento de la Tierra vienen a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? A partir de los años 50, los americanos empezaron a estudiar el impacto de la revolución industrial de principios del siglo, ¿no? del siglo pasado, y esos impactos qué efecto tenían. Y han hecho registros de cómo se ha ido calentando la atmósfera y cuál es la presencia de nivel de oxígeno y de dióxido de carbono. Pero yo voy a decir una cosa, por los estudios geológicos, si no hubiéramos tenido dióxido de carbono en la atmósfera, el ser humano no habría nacido porque no se hubiera calentado suficiente. Así que ha habido periodos glaciares muy fríos. Una atmósfera de oxígeno sería totalmente congelado el planeta. Tenemos el aire que respiramos, por eso mucha gente se olvida. El aire es 75% de nitrógeno, insisto. El nitrógeno es un componente principal del aire, 21% de oxígeno, y el otro 4% tiene su 1% aproximadamente de dióxido de carbono y otros gases nobles, ¿no? Que todos hemos estudiado la tabla periódica. Entonces, todos estamos de acuerdo que tenemos que evitar que el calentamiento global, digamos, que produce el impacto del ser humano, se minimice. De hecho, puedo comentar que en Europa ya se están aplicando políticas para construcción de automóviles, como todos sabéis, eléctricos, ¿ya? Entonces, para el año 30, dentro de 10 años, quieren en Europa que no haya coches que vayan a combustión, ¿no? Sino que sean eléctricos. Entonces, poco a poco, a ver, la tecnología avanza más rápido y la imaginación también. Entonces, hay que preocuparse del calentamiento, sí. Tenemos que preocuparnos de no contaminar también. Pero la inversión de las capas, como dices tú, de que si está el carbono abajo y el nitrógeno arriba o el oxígeno arriba, el O3, ¿no? La capa famosa de ozono. Esto es por naturaleza. El ozono es un elemento, como digo, es más ligero que el CO2. Por lo tanto, los elementos más ligeros van a estar más arriba en la estratosfera y los más densos van a estar más cerca de la... Es un principio elemental, ¿no? Es como los minerales más pesados van al fondo y los más ligeros quedan arriba. Entonces, con los gases pasa lo mismo. No creo que haya una inversión de esa naturaleza. Pero vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Esto es una experiencia muy interesante de la teoría del calentamiento global. Miren aquí la foto de un glaciar en el año 1930 y 31 y el año 2010, ¿no? Se ve que se ha retirado un kilómetro la lengua del glaciar, ¿no? Estábamos aquí en su laguna y ahora está aquí atrás. Bien, esto, si tú ves aquí 1931, 2010, puedes pensar que tiene un efecto, efectivamente, un impacto negativo del ser humano con las industrias, ¿no? De la revolución industrial, que se usa materia prima carbón, básicamente las centrales térmicas, que son las que más producen CO2 a la atmósfera, las que más contaminan, y bueno, la revolución industrial de los autos. Pero ¿en qué medida y porcentaje influimos nosotros como ser humano en este retiro de glaciares? Cuando sabemos que hace 14.000 años, ya estamos hablando antes de las primeras civilizaciones, que se datan de los sumerios, igual que los egipcios hace 5.000 años, hace 14.000 años las primeras civilizaciones que colonizaron Norteamérica y América Central venían de Asia. ¿Por qué? Porque hubo una glaciación muy fuerte, ¿no? Y el estrecho de Bering, como lo conocemos ahora entre Alaska y China, no existía. Era una gran masa de hielo. Los continentes estaban prácticamente unidos por el hielo. ¿Y por qué había esa glaciación? Porque ha habido en los últimos, creo que son
100.000 años ha habido como 4 glaciaciones, o sea, ha habido periodos calientes y periodos fríos. Y yo soy de los que interpreto que aquí hay una combinación para que ocurra esto de dos cosas. Estamos en un periodo interglaciar, ¿ya? Aparte que influye la actividad humana en un porcentaje. Entonces, vamos a ver las temperaturas, porque al final lo que cuenta son las temperaturas promedio del planeta. Nos vamos a dar cuenta que antiguamente también hubo temperaturas más altas. Y el planeta es un sistema en equilibrio gracias, repito, al campo electromagnético que mantiene la atmósfera como una cápsula protegida, ¿ya? Entonces, el calentamiento global existe, sí. ¿Cuál es el efecto invernadero del CO2? También. ¿Cuál es la influencia del ser humano? ¿Cuánto impacta? ¿En qué porcentaje sobre ese, por ejemplo, sobre este retiro de este glaciar? ¿Cuánto ha impactado? ¿En qué porcentaje? ¿En la mitad del calentamiento que tenemos ahora o es parte de también una época interglaciar que está ya datada geológicamente, ¿no? Entonces, esas cosas se están ahora investigando mucho más que antes, pero efectivamente todos estamos sensibles porque queremos un planeta mejor. Yo escuché, antes de venir a Perú hace 25 años, lo pongo como anécdota, que el señor Al Gore ya hablaba del calentamiento global y todas estas cosas y decían que si subía 1 grado la temperatura del planeta, cosa que ha subido en 25 años, el mar iba a aumentar y los Países Bajos se iban a inundar, o sea, Holanda, Luxemburgo, ¿no? Bélgica, ¿no? Y esos países siguen igual, el nivel del mar no ha aumentado, a pesar de que hay calentamiento global y algunos glaciares se han retirado. ¿Por qué estar en el mismo nivel el nivel del mar? Pues esto también se está estudiando. Estos vaticinos catastróficos no están ocurriendo, ¿ya? Lo que sí se constata que ha habido un aumento de temperatura, la temperatura promedio del planeta, como vamos a ver. Pero no, eso no prueba todavía definitivamente que el calentamiento global lo provoque el hombre. Ya digo, hay fenómenos naturales de la Tierra que sí, por la evolución del planeta, producen cambios globales en el clima constantemente. Simplemente que ahora tenemos mejor conocimiento y nos asustamos más, hay más publicidad, lo cual está bien para tomar precauciones. Repito, el hombre ya está tomando acción y yo creo que para el año 50, no sé si en Perú, pero en Europa y Norteamérica todos los autos van a ser eléctricos, con lo cual esa teoría del calentamiento global va a tener que ser descartada. Vamos a ver si se sigue calentando la atmósfera, ¿no? O sea, quedan cosas por probar. Bien, la siguiente, por favor. Este cuadro lo he puesto porque es muy interesante, que viene con tu pregunta, Rebeca. ¿Me escuchas, no? Entonces, fijémonos en la evolución del planeta Tierra. Estos todos son datos obtenidos de estudios geológicos antiguos. Miren aquí en billions of years, ¿no? Que son 4.567 millones de años es el origen del sistema solar y concretamente de la Tierra. Han hecho dataciones sobre las rocas. Y esas dataciones se hacen a base de uranio-torio, ¿no? De los minerales radioactivos. Es una técnica muy sofisticada y que no viene a cuento, pero bueno. Y si te das cuenta aquí, está la gráfica del oxígeno, niveles de oxígeno. ¿Bien? Curiosamente, hace como 2.500 millones de años, acuérdense que he dicho que no siempre la atmósfera era la misma. Lo que sí ha habido desde el inicio es nitrógeno, ¿ya? Ese 75% que tenemos de nitrógeno residual era prácticamente 100% porque a partir de 2.500 millones de años empieza a aparecer el oxígeno. Les hago la pregunta, ¿por qué creen que empezó a aparecer oxígeno? ¿Alguien tiene idea? Pueden responder. Hago la pregunta así, reflexiva. Piensen. Si vemos por qué, hay un fenómeno muy interesante que todo el mundo conocemos. El oxígeno empieza a aparecer gracias a la fotosíntesis. ¿Ya? La vida nace en el mar. Ya teníamos el mar formado hace 4.000 millones de años, un mar salado, como tenemos ahora, o posiblemente más,
Entonces, cuando empiezan las primeras algas cianofíceas, eran algas o primeros seres microscópicos que vivían en la oscuridad y no requerían, no eran capaces de evolucionar. Ya se han encontrado bichitos de 3.500 millones de años de antigüedad, no habían sido capaces de establecer la fotosíntesis y convertirse en algas verdes, ¿no? La fotosíntesis produce la clorofila, ¿no? Entonces, curiosamente, a partir de ese momento que empiezan los seres vivos en el mar, ya empezamos a generar burbujas de oxígeno que van a la atmósfera. Y luego hay un periodo muy constante que la vida en el mar se reproduce con estas, vamos a llamar, algas y estromatolitos que se han encontrado. Estromatolitos son unas algas que se han encontrado en yacimientos, incluso en yacimientos de fierro en Australia. O sea que tenemos un periodo de prácticamente 4.000 millones de años que el oxígeno era, fíjense, el 1%, muy bajo. Y de repente, hace 650 millones de años, empieza a haber una subida tremenda de niveles de oxígeno hasta alcanzar la proporción que tenemos más o menos ahora. Fanerozoico es paleozoico, ¿ya? ¿Y a qué se debe esto? A que la vida del mar pasa a la tierra y empiezan las plantas. Y las plantas, como sabemos de la selva amazónica, producen mucho oxígeno. Así que con esto vengo a decir que lo que hay que cuidar más que la contaminación es que no desforestemos la selva amazónica, porque es el pulmón de la tierra. Esto es una conclusión a la que deberían de llegar los científicos que están preocupados por el CO2. Las plantas fijan por la noche el CO2, lo absorben, ¿ya? Por eso que más o menos se mantiene a raya el CO2. Pero es interesante esto, ¿no? Porque empieza a aparecer oxígeno en el momento de la evolución geológica de la Tierra y luego a dar otro salto a partir del Paleozoico, que encontramos ya vidas, organismos fósiles en el mar y en la Tierra, ¿ya? Entonces vamos a ver el Fanerozoico, que es el último tramo donde más animales han habido en la evolución del planeta. Y vemos aquí la gráfica siguiente. Esta gráfica de abajo representa este tramo, los últimos 620 millones de años, que es esta parte de aquí. Estos son 500, de aquí para acá, justo lo que acabo de decir. Entonces, ves aquí está la gráfica del CO2. El CO2 ya era alto, no se han podido medir en otros sitios, pero ya era muy alto en esta época. Ha ido bajando y de repente ha habido otra vez otras subidas en el Cámbrico, ¿ya? Y en el Terciario vuelve a bajar, ¿ya? Entonces vemos que la temperatura global del planeta baja junto con... ¿Aló? La temperatura bajó junto con la presencia de CO2. Este 12 grados, que es la línea azul de temperatura promedio del planeta, es la promedio, ¿ya? No es la temperatura del norte de África ni de América, es la temperatura promedio del planeta, donde cuenta la temperatura de los polos norte y polo sur. Y si se dan cuenta, este aumento de temperatura que ahora les preocupa tanto, miren en el Jurásico, donde en la época de los dinosaurios el planeta era más caliente, 22 grados, el doble de temperatura promedio. Así que recién estamos comenzando a conocer la evolución de las temperaturas del planeta, el oxígeno y el CO2. Con esto te digo, María Rebeca, que la cosa es bien compleja, pero gracias a Dios, a través de la geología, estamos sabiendo muchas más cosas de las que sabíamos. Sí, claro. Disculpe que me interrumpa, me parece interesante la postura que adopta frente al tema del calentamiento, porque efectivamente hay un libro bastante interesante de Anthony Giddens sobre política de cambio climático, y en esta explican, ¿no?, las diferentes posturas frente a este tema del calentamiento, y hay un grupo de investigadores que considera que efectivamente esto se da por periodos, ¿no? O sea, claro, no estamos acercándonos al fin del mundo, sino que es algo que se da en ciertos periodos y estamos justo dentro de ese pico, ¿no? Genial, gracias. Bueno, como digo, esto es para reflexionar sobre todo lo que nos cuentan, y recién, como veis, ya hubo temperaturas más altas antes.
Y esto, la temperatura promedio del planeta, mira, ¿tú sabes cuál es la temperatura más baja en qué polo se ha conseguido? Se ha medido en el año 90, creo que fueron hace 10 años, a pesar del calentamiento global, la temperatura más baja en el polo sur ha sido 93 bajo cero, ¿vale? Así Wow. que imagínate. ¿Ya? Sí, O sea, sin embargo, la temperatura promedio del planeta son 12 grados. Esto es lo que vale, o sea, lo que vale son los datos y que todos estamos de acuerdo, no hay que contaminar y hay que evitar, y por eso la tendencia es a tener todo con energía eléctrica, energía solar, las energías renovables que se llaman, pero ojo, son muy caras ahora. Por ejemplo, una planta de energía solar te puede costar el kilovatio $200 el kilovatio hora, y la energía nuclear, que es la más barata, vale $5. Sin embargo, como hay toda esa animadversión a lo nuclear, el futuro de la energía es la energía nuclear y la energía solar, por supuesto. Son las que, ya, la siguiente. Por si acaso te aviso que son 7:40. 5 minutos, ¿no? No, me refiero a que nos hemos pasado bastante tiempo de cambio climático, todavía nos quedan hasta... Ya, pero bueno, para tratar los otros temas, me parece que son súper interesantes, solo que sí vamos a poder abarcar todo lo que habíamos planeado. De eso se trata, de suscitar la reflexión y la charla. Vale, para la siguiente. Bueno, esto es lo que te estaba explicando con un poco más de detalle, ¿no? Aquí empieza la fotosíntesis, 2.500 millones de años, y empieza los niveles de oxígeno. O sea, tiene una razón de ser, y hubo un punto de mucho oxígeno y luego ha vuelto a bajar, que se está estudiando cuál es el efecto, por qué volvió a bajar. No sabemos todavía, no he leído. Pero estos son gráficos obtenidos a partir de fósiles, ¿no? Ya la siguiente. Vamos a hablar un poco de minería. A ver, la siguiente. Bien, este gráfico siempre lo pongo porque es muy importante que sepamos cómo se mueve el mundo minero. El mundo minero, si lo veis, se mueve en varias fases aquí, que llamamos exploración, evaluación del yacimiento y desarrollo de una mina y operación. O sea, prácticamente la fase más larga, digamos, es la de exploración, por muchos motivos, por los permisos, por las normativas ambientales, pero una vez se llega a cumplir estas fases, que incluye la perforación diamantina y además concluye actualmente el modelamiento 3D, antes no se hacía esto, ahora ya se hace modelamiento 3D, se aseguran que las reservas y los recursos estén bien identificados, y esta fase, como vemos, las inversiones son bajas comparados, pero el riesgo es alto, porque de cada 100 proyectos, aquí por el high risk, ¿no? De cada 100 proyectos de exploración minera, máximo 3 llegan a ser mina. Fíjense cómo es el asunto, ¿no? Pero como también estas variables están en el tiempo, ¿no? Algo que ahora es un mineral, es un recurso, mañana puede ser reserva, y al revés, algo que era una reserva puede convertirse en un recurso, que lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, la fase más importante de inversión de capital está aquí, en el desarrollo de la mina, ¿ya? Pero el riesgo es muy bajo, porque ya los recursos están identificados, están dados, se han hecho pruebas metalúrgicas, y en la mina se puede desarrollar, que ya tiene todos los permisos, ¿ya? A no ser que se haga una excepción política, como ha pasado con lo de Tía María, que por razones políticas, pues ahora está paralizado el proyecto, pero ese proyecto ya estaba aquí, ya a punto de arrancar, tenía con todas las licencias y permisos. Así que cumplió con todas estas fases después de 20 años de exploración. Así que la siguiente. Bien, esto es un ejemplo de lo que, como a veces decir, tiene una beta, esto es una beta, típica beta de cobre, de calcopirita, y esto lo pongo como ejemplo, fíjense la belleza del cristal. Estos cristales son de pirita, son de Navajún, España. Yo he estado en este yacimiento. Esto es un berilo, que lo que se llama berilo cuando es de este color, y si es verde se llamaría esmeralda, pero es el mismo mineral. La siguiente. Bien, llegamos a hacer la exploración minera, necesitamos hacer estudios de microscopía electrónica. Estos minerografías, se identifican los minerales, están los petrólogos, lo llamamos así, que son los que estudian en detalle
esto, ¿qué tipo de grano? Pues esto es un grano de, por ejemplo, de magnetita, es un octaedro. Es muy importante saber la mineralogía, calcopirita, magnetita, ¿no? Como hematita, ¿por qué? Y su tamaño, porque eso va a determinar, efectivamente, va a determinar la metalurgia. Si tienes un mineral muy fino, tienes que moler más. Eso va a tener un impacto. Estos estudios de geometalurgia son ahora muy importantes, tanto como el desarrollo de la exploración minera, ¿no? Llegamos a un punto que se perfora, se obtienen muestras y ya se hacen estudios avanzados antes, porque si no que muchas pequeñas plantas mineras en el país, he visto, fracasan porque no hacen este tipo de estudios. Se ponen a hacer la planta antes de saber que creen que porque allí funcionó bien, aquí va a funcionar. Yo también tengo cobre, por decirte, ¿no? Entonces, mucha gente fracasa en esto. Entonces, es muy importante. Y esto es lo más barato del estudio. Es más caro montar una planta que te puede costar $250.000 que esto que te puede costar $2.500, ¿no? Ni comparación. Pero eso es un tema de educación y mentalidad, ¿no? La siguiente. Bien, la exploración minera lo único que hace es identificar recursos y reservas, ¿no? Nosotros en minería utilizamos estas palabras, las van a escuchar muy a menudo, cuando tenemos información de la exploración geológica, lo que el geólogo define son recursos minerales y hay 3 categorías: inferidos, indicados y medidos. Esto va en función del grado de confianza. Si yo hago mucha perforación, estos 2 rubros de indicados y medidos, recursos minerales, que puedo decir, yo tengo 100.000 toneladas de recursos minerales. Eso lo dice el geólogo. Y luego va el ingeniero de minas con las pruebas metalúrgicas y dice, yo quiero ver con los precios actuales cuáles son las reservas. Entonces, lo que se considera reserva es simplemente esta parte de los recursos, ¿ya? Esto va a ser reserva probada, probable en función de los precios de los metales. Entonces, varía. Por ejemplo, actualmente el cobre está alto, entonces había recursos categorizados anteriormente que no eran reservas, pero con este precio a lo mejor han pasado ya a ser reserva. Reserva es un término económico, eso es muy importante que lo sepan, la diferencia entre recurso y reserva. ¿Ya? Igual que mina. Mina es aquella parte de la reserva cuya explotación tiene un rendimiento económico. Eso es muy importante. Esto es una introducción general. Esto lo van a ver en los cursos estos porque es muy importante, en Perú sobre todo, que es un país minero, entender estos conceptos, porque no todo yacimiento, aquí hablaríamos de yacimientos minerales y recursos, y aquí reserva es cuando ya vas a explotar con rendimiento económico. La palabra reserva es un término económico a todas luces. Y esta relación es biyectiva, o sea, es variable porque está en función de los factores que modifican, como es el precio, ¿no? Y otros factores legales, ambientales, ¿no? Y sociales. Siguiente. Estos ahora, las estimaciones convencionales que se hacían antes, se hacían así, con secciones. Ahora ya hacemos modelamientos 3D, como he explicado, y todo esto ayuda a tener la información mucho más rápidamente. Esto lo pongo aquí como un ejemplo nada más, así de pasada. O sea, ahora hay muchas herramientas que se utilizan en la exploración minera y en la estimación de recursos y reservas. Adelante, siguiente. Bueno, aquí lo ideal que todo el mundo quisiera tener un pedazo de oro. Este es oro nativo de un río, creo que es de Alaska, y estas es las barras de oro. Aquí una típica mina. Aquí es como se presenta el oro con el cuarzo en la naturaleza, muy bonito. Esto es una mina de Atajo Abierto del Perú, la mina Santa Rosa. Esta foto la tomé yo hace como 15 años, ¿ya? Y es un tajo abierto, oro diseminado. Igual que hay oro diseminado, se explotan yacimientos de cobre diseminado. Entonces, esto es oro diseminado y un sistema de trabajar y recuperar oro de baja ley entre 1 y 2 gramos, ¿no? Entonces, son factores que determinan el precio y determinan que este yacimiento de baja ley pueda explotarse, el precio del oro, sencillamente, y la tecnología. La tecnología es importante. Adelante, la siguiente. Ya, ahora vamos a ver, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Disculpen, ustedes... Román, ¿tienes alguna pregunta? Veo por ahí que estás por ahí callado.
Mi amigo Román Tejada, lo veo ahí. Sí, Pere, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Compañeros de trabajo desde hace 25 años, nos conocemos, dicho sea de paso, para que todos nos conozcan. ¿Cómo estás? ¿De salud? ¿Bien? Bien, bien, acá en casa, pues, bueno. Sí, todos estamos en casa, hay que cuidarse. Bueno, repito, ¿tiene alguna pregunta de este tema que hemos hablado o vamos al tema ya el último? Disculpa, quisiera hacerte una pregunta. Mi nombre es Sí, Augusto Augusto. Varas. No sé si viene al tema, ¿no? Yo estoy en un yacimiento minero aurífero, pero son vetas agosta, el batolito Najocoña, que es muy diferente a la geología del batolito de Patás. Obviamente. Lo que sí, ya que vas a entrar al tema de minería y sociedad, discúlpame, tú eres geólogo. Sí. A veces yo, si hablamos de gestión minera, cuando el geólogo me dice, le escucho o dice, ¿no? Vamos a tener reservas económicamente, yo lo divido entre dos. Cuando el minero me dice, esta explotación va a tener un costo Y, yo lo multiplico por 2. Y ahí aplico TIR-BAN, porque todo no es predecible, pues, ¿no? Pero mi pregunta es, las clasificaciones de la mina en el Perú, hay mucha tramitología, que es lo que entrampa Sí. aperturar una mina, ¿no? O sea, es nuestra sociedad, es el modus operandi que hay. Pero yo te quería hacerte una pregunta específica. El geólogo es el que determina qué tipo de, o cómo se clasificaría la mina, si es minería artesanal, si es pequeña minería, ¿no? Porque depende del ancho de veta. Yo he visto ahí, me has puesto ahí la gráfica de una mina en Alaska, creo. Pero me No, habla es de... la beta que he expuesto es de una beta de Raúl Condestable, de la mina de cobre. Ya, pero el ancho de beta lo dice el geólogo. Sí, pregunta. El ancho de beta determina el geólogo. Dependiendo del ancho de Así beta, es. uno clasificamos la mina, pues. Si es pequeña Así es. minería. No, Entonces, te voy a hacer termina la pregunta a ver si trato de entenderte, Augusto. claro, el geólogo es el que determina el ancho de beta, a pesar que todavía no lo ha, digamos, no lo ha explotado, porque el minero es quien lo explota. Así es. Entonces, si el geólogo dice el ancho de beta es tanto, entonces esta mina clasifica como minería artesanal, pequeña minería o mediana minería, ¿no? Eso quiero que me... Bien, Augusto, hay varios conceptos que te voy a aclarar rápidamente. A ver, afortunadamente en Perú hay muy buenos geólogos mineros, lo digo por experiencia, y lo primero que debe hacer un minero efectivamente es confiar en su geólogo. Ya. Y el segundo tema es que el geólogo no determina si es minería artesanal o PPM, no. Eso es un tema administrativo a efectos del ministerio. Tú sabes que PPM es hasta 350 toneladas por día de capacidad de explotación, ¿no? Esta es la actual clasificación que tiene el ministerio administrativamente. Artesanal significa que tú no vas a pasar de 25 toneladas día porque lo haces con métodos, digamos, no mecanizados, ¿no? Como pequeño minero artesanal, como dice la palabra. Esa clasificación está en función, como te dije, de los tonelajes que te admite la administración del Estado, ¿ya? Eso es un tema muy largo. Igual que mediana minería es a partir de 350 y resulta que gran minería es a partir de 5.000. Entonces, esas clasificaciones son administrativas a efectos legales y de permisología, como tú has dicho. Pero sí, el geólogo es importante que te diga el ancho de la estructura o la beta, que algunos la llaman estructura, otros llaman beta, donde está el mineral es 40 centímetros y la caja, a lo mejor la caja es que llamáis desmonte, no tiene nada, a veces sí tiene, y yo sé que si estás en el batolito de la costa, tienes que saber que las leyes de oro del batolito de la costa no son tan buenas como las del batolito de Patás, ¿ya? Patás, el batolito de Patás que llamamos, sabemos que tiene 320 millones de años, es del Triásico, es mucho más antiguo, del Pérmico, ¿ya? Y al ser mucho más antiguo, digamos, ha podido tener una
una recarga de mineral desde hace millones de años. El de Patás es muy antiguo, como te digo, y estos de la costa son de 70 millones del Jurásico-Cretácico, que son de 70 a 65 millones de años. Por lo tanto, la naturaleza del magma es distinto, es más reciente, más joven, el batolito de la costa, y las vetas tienen otra naturaleza y otra carga de mineral, de oro. Pero batolitos de Patás solo hay uno, por ahora, ¿ya? Entonces, hay que estar a la realidad. Pero sí, tu geólogo es el que te tiene que guiar dónde están las fallas y clasificar y utilizar la nomenclatura actual, que es la que he puesto aquí. Recurso, medido, indicado e inferido. Y si los términos económicos que tú me estás preguntando los tienes que establecer tú, si eres el propietario de la operación, en función de tus costos. Si tu costo de mina es, por decirte, $60 la tonelada, también tienes un costo administrativo, que es el costo del campamento, y otros costos asociados que pueden ser sociales, ¿no? Acuerdos con la comunidad. Todos esos costos los tienes que finalmente dividir para saber cuál es el costo de tu tonelada, para saber, mi cut-off es 2 gramos actualmente para el oro, porque el oro está a $60 el gramo, y yo necesito mínimo 3 gramos para que mi pequeña operación, le sea del tamaño que te sea rentable. Por eso he dicho, una mina es un concepto económico de rentabilidad. Entonces, y con eso te resumo un poco las preguntas y las dudas que tienes. Pero las nomenclaturas y las palabras tienen que ser, no vale decir potencial, mineral accesible, todas estas nomenclaturas antiguas ya no se deben de usar. Se tiene que usar o es recurso o es reserva. Tú puedes tener 100.000 toneladas de recurso y ¿qué parte del recurso es reserva? La que es de rentabilidad económica. Puedes tener la mitad, 50.000 toneladas que sean reserva y 50.000 que son recursos. Así es. Esto es un poco lo que te puedo explicar por ahora. Siguiente. Bien, finalmente nuestro impacto en la verdadera proyección de la minería actual. La minería actual, lamentablemente, seguimos teniendo, como todos sabéis, una mala fama heredada de los malos comportamientos en el pasado, de la gran minería en el Perú, que todo se botaba sin control. Yo puedo decir que Perú tiene el mejor catastro minero de toda América Latina, porque he trabajado en Chile, he trabajado en Colombia, he trabajado en Ecuador, he trabajado en Brasil, y es un desastre. Aquí el catastro minero lo lleva muy bien Ingemet, y aquí está mi amigo Román, que he trabajado con él muchos años, y realmente es envidioso y muchos están tomando el ejemplo de Perú. Tenemos una ley minera muy moderna y muy exigente para todos. Los únicos que se salen un poco aquí del redil de la ley son los mineros informales o que no quieren formalizarse, que se llama minería ilegal. Lo demás, los objetivos de cualquier minería es desarrollar una actividad que sea social y ambientalmente compatible, ¿no? Esa es la visión. Explorar los recursos, ¿para qué? Para generar valor a la empresa, como he dicho, y riqueza para el país, porque la mina no solo tiene el minero, sino hay muchos, por cada minero que trabaja hay 4 de servicios indirectos que él genera. O sea, prácticamente por cada minero son 5 personas o 5 empresas. Si es una empresa son 5. Entonces, el objetivo, hay mucho que también se dice que están saqueando el Perú, las empresas extranjeras, está de moda esta palabra, ¿no? La minería es la empresa que más impuestos paga en el Perú. Paga canon, paga regalías, paga tributos, paga la cantidad de impuestos que genera y, sobre todo, si no fuera por la minería, el Perú, la minería representa, creo que me equivoco, Flora, está en torno al PBI, en un 20% del PBI. No. Algo así. Los dos me parece. ¿Ya? Es que como el 60% de las exportaciones y 12% o 14% de... Ya, o sea, es muy importante porque invierten capitales, los que vienen de afuera. La gran minería no es alcanzable para el capital minero peruano. Las familias mineras peruanas que yo conozco bastantes, son de minería mediana, que decimos.
de 2.500 a 5.000, al máximo 5.000 toneladas por día. Las grandes mineras, grandes yacimientos, Toquepala, Cuajone, Toromocho, que son pórfidos o yacimientos de oro como Yanacocha diseminados, requieren grandes inversiones de capital y gran tecnología punta. Y, por decirte, Toromocho, el último yacimiento que se ha empezado a explotar, que es un yacimiento diseminado de cobre de 2.500 millones de toneladas, ha costado una inversión equivalente a 2.500 millones de dólares. Esto el Estado peruano no lo puede asumir y por eso se cesionan o se concesionan los recursos minerales para que las empresas peruanas desarrollen con tecnología y eficiencia la explotación. A cambio, ¿qué hace la empresa? Paga su regalía, paga su canon, que debería de beneficiar a la sociedad, que es un tema que ahora está en cartera política, ¿no? Siguiente. ¿Queda alguna más? Hay unas imágenes. Ítalo, Fernando, ¿están allí? Sí, Florita. Ya. La siguiente lámina. Bien, aquí en este modelo, en esta lámina se resume todo lo que acabo de explicar de la minería, todos los pasos. Antes, la minería no es solamente uno que va y excava un huequito y ya estoy sacando mineral y ya está feliz, ¿no? Entonces, la minería moderna actual es compatible con el medio ambiente, respeta las leyes, es muy exigente y, repito, las leyes mineras en Perú son de las mejores y el catastro minero de América Latina, lo digo porque yo trabajo de consultor y lo puedo decir, y conozco otros países, desde el que empieza la exploración geológica con el geólogo, tomando sus muestras, la perforación, pasando por el laboratorio para ver cuál es la caracterización metalúrgica que hemos visto, y con eso se diseña una planta, ¿no? Se hacen los modelajes y este diseño de planta de beneficio puede ser muy compleja, depende del tipo de minerales, o puede ser muy simple. Si yo solamente tengo oro, pues, o tengo solamente cobre, pues el proceso va a ser mucho más simple. Pero esto resume que actualmente, digamos, la minería estándar del Perú, moderna, es así, ¿ya? La siguiente. Bien, al final, todos queremos lo que está de moda, es verdad, todos queremos que la minería provoque un desarrollo sostenible en el entorno social, cultural, tenga a todos en cuenta, el entorno, porque finalmente creemos, los que trabajo en minería, que al final, ¿qué queremos? Que el desarrollo provoque un mejor bienestar social. Ahora que está de moda lo del canon minero, efectivamente, si el canon minero se distribuye, como están proponiendo algunas, la opción política, digamos, liberal, que el canon minero, una parte vaya directamente a la sociedad. ¿Para qué? Y me parece una excelente idea porque así no tendremos esa animadversión que existe, que encontramos todavía, esas reticencias en la sierra del Perú, que están en contra de la minería porque, digamos, otros stakeholders, actores políticos, hablan mal de nosotros. Y estamos hablando de minería moderna. El canon minero puede provocar que esa gente reciba directamente en el área de influencia de donde está una mina, que hasta ahora no reciben nada porque se quedan los gobiernos regionales el dinero del canon minero, pues que reciban una renta anual. A lo mejor reciben 30 o 40 mil soles. Pues entonces se van a dar cuenta que la minería a ellos también les llega. Yo creo que esto es un buen dato, una buena expectativa económica para la gente del Perú, sobre todo donde están alojadas las minas. Entonces, armonizar todo esto es muy importante. Que haya armonizar, aquí está escrito bien simplemente, pero realmente es complicado porque tienes que conciliar con todos los actores sociales, ¿no? Que estén de acuerdo. ¿Alguna cosa más ahí, por ahí, Flora? Sí, no, creo que es la última lámina, ¿no? Sí, la última lámina, por favor. ¿Ya? Yo he puesto esta lámina con mucho sentido. Se pasó, la última. Sí, pueden poner la última lámina.
Ya. A ver, esta lámina, si uno lo ve, he puesto aquí todos en el siglo pasado, siglo XX, obviamente, cuál era el anhelo de de todo ser humano en la sociedad moderna. Tener un auto bonito, ¿no? Tener un auto y poderte desplazar, ese ha sido el anhelo. ¿Cuál es el anhelo que tenemos ahora? Mucha gente, que esto es un invento del siglo XXI, el celular, no nos olvidemos, ¿ya? Y entonces resulta que si tú ves, yo siempre explico a la gente, a los que están contra la minería, ¿no? Mira, la minería, gracias a la minería, desde hace 2.000 años que empezó, o 5.000 años que empezó la metalurgia, ¿no? Hemos conseguido transformar de una piedra, conseguir esto. Esto tiene 80% de metal y que sale de las minas y 20% de plásticos que salen del petróleo. Gracias a esa evolución de la minería y la metalurgia es que el hombre, y sobre todo los ingenieros, han conseguido hacer, digamos, un sueño realidad de poderse autotransportar, ¿no? Con un auto. Los romanos y los persas iban con las cuadrigas, que eran, ¿no?, tirada de caballos. Esto tiene 120 caballos, pero no los ves. Entonces, digamos, lo que ha cambiado es que la metalurgia y la minería ha provocado el avance de la industria en la que estamos, ¿no? Y estos autos próximamente serán prácticamente todos, estas marcas que están compitiendo para que sean autos eléctricos, ¿no? Y otra cosa muy interesante, vamos a dejar el tema de Elon Musk, que es el que está yendo fabricando cohetes espaciales, pero la tecnología que utiliza el celular es increíble. Esa tecnología, hay metales nuevos que se llaman tierras raras que se exploran. ¿Quién controla el 95% del mercado internacional? China. China controla las mejores minas de tierras raras del mundo. Pero la tecnología la tiene Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le tiene que comprar a China estos metales para poder fabricar estos componentes eléctricos de superconductores, de los microchips de los celulares. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Esto hace 20 años no era posible. Hace 25 años que yo llegué al Perú, recién empezábamos a tener computadoras y empezábamos a tener teléfonos celulares que eran los primitivos, que parecían ladrillos. Fíjense, 25 años, o sea, recién, esto es tecnología punta del siglo XXI, igual que esta tecnología que están desarrollando ahora para... Esto es la expresión de la ingeniería y la metalúrgica que ha evolucionado gracias a, digamos, a la investigación y desarrollo de la ciencia. Y todo esto es posible, ha sido posible gracias a la minería, cosa que mucha gente no se da cuenta. ¿De dónde salen estas cosas? Esto no sale por arte de magia, ¿no? Si no hay componentes primarios, de ahí la importancia de la minería que tenemos que hacer valer, ¿no? Este es un poco el colorario final de mi exposición para que yo creo que todos soñamos en tener una cosa de estas, ¿no? No hay otra cosa más interesante que saber de dónde proceden estas cosas, ¿no? Mucha gente no lo sabe. Qué componentes utiliza el carro, qué componentes utiliza y de dónde vienen. Todo viene de la minería. Así que hagamos que la minería sea sostenible, estamos todos de acuerdo. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Pere. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? Ya estamos sobre la hora, son 8:10, pero si hubiera alguna pregunta, también estamos dispuestos a... Sí, adelante. Buenas noches, permítame presentarme. Yo soy un estudiante de Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional del Centro del Perú, ubicada en la región Junín. Como estudiante de Ingeniería de Minas, tengo que decir que estoy completamente de acuerdo en casi todo lo que usted ha dicho, excepto en el punto inicial sobre el calentamiento global. Creo que no se debería minimizar tanto el impacto de la actividad humana. Es cierto, algunos estudios indican que incluso si hay un invierno nuclear, si se desata un invierno nuclear en toda la Tierra, la vida eventualmente volvería a salir. O sea que, como usted mismo lo dijo, la actividad humana es solamente un punto en el infinito, pero creo que se debería ver este factor desde
A ver, desde un punto de vista en el que impacta al humano, no a la Tierra, porque como usted bien lo dijo, a la Tierra no, realmente no le importa si estamos aquí o no. Así es, somos un punto en el último segundo de la evolución del planeta Tierra. 2 millones de años comparados con 4.500, y resulta que el hombre, como tal, como civilización, apareció, vamos a llamar, hace 5.000 años. Eso es cierto, y además yo planteo que el tema del calentamiento global recién estamos empezando a conocer los parámetros que realmente influyen. No lo estoy minimizando, estoy diciendo que estamos en un periodo interglaciar, esto está estudiado por geología, Sí, y así es. también te digo una cosa, estas épocas geológicas que hemos visto ahí están marcadas por extinciones masivas de la vida en el planeta, producidas por fenómenos naturales, bien sea por el choque del meteorito famoso que dicen que destruyó a todos hizo desaparecer los dinosaurios hace 65 millones de años, que consideramos que es el terciario, ¿no? La época. Y ahí hay un lapso. Luego, en el Pérmico también hubo una gran extinción masiva de seres vivos en el planeta Tierra, en el Pérmico. A partir de ahí vuelve a salir y es que aparecen los dinosaurios. O sea, ha habido extinciones masivas provocadas por fenómenos naturales. Y yo el único temor que tengo realmente, lo que deberíamos de temer es una guerra nuclear. Ahí sí que la extinción sería masiva entre nosotros mismos. Eso es lo que hay que preocuparse. Todo lo que está del calentamiento global, como he dicho, el futuro es prometedor porque las energías renovables, la energía eléctrica para los carros, para evitar contaminación, es muy importante, e incluso energía solar en carros también se están experimentando. Entonces, hay que aprovechar las energías renovables naturales, pero ahora son muy costosas. Al final, yo una vez conversé con un ecologista, no, pero es que la energía nuclear, mira, la energía nuclear, las centrales nucleares, creo que Francia tiene 18 en construcción. ¿Por qué? Porque es más barata. Si tú dices, no, yo quiero que la energía sea limpia, pero tú vas a pagar 10 veces más que yo el recibo de la luz, ¿no?, de tu casa, porque tu luz viene de una planta solar. Y de esa planta solar todavía la tecnología es muy costosa y transmitir eso a la red cuesta dinero. Sin embargo, una energía nuclear, una planta de energía nuclear ocupa muy poco espacio, tiene un impacto visual mucho menor que una planta solar y además es muy barata. Entonces, lo que pasa es que tenemos el concepto de lo nuclear es una bomba, ¿no? Entonces hay mucha animadversión a la palabra nuclear. Sin embargo, porque conocemos la fisión nuclear. Los franceses ya están experimentando la fusión, ¿no? En vez de fisión de átomos de uranio, fusión de átomos de hidrógeno para formar helio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fusión también genera energía, pero limpia, radiación limpia. Entonces, la tecnología va avanzando. Yo estoy seguro que el futuro van a ser centrales nucleares de fusión en vez de fisión de uranio. Porque el uranio es curioso, ¿no? Sí, adelante, perdón. Muy interesante la discusión, me parece, sobre estos temas de cambio climático. Pero quería no dejar una pregunta aquí. El señor Carlos Rico pregunta si ya conoce el nuevo catastro ANA Minería. Creo que es de Colombia, ¿no? ANA Minera. Puede en todo ser, caso, que están, como digo, el catastro minero del Perú ha venido a copiarlo de otros países vecinos y creo que Colombia es el más interesado. Ecuador también intentó, ¿ya? Y yo creo que es un buen ejemplo y es un catastro minero establecido en el año 94-95. Yo llegué aquí y se abrió la inversión minera, ¿no? El antiguo gobierno de Fujimori algunas cosas buenas ha dejado y esta es una de las que ha dejado, ¿no? Tenemos un buen catastro y una buena ley minera. De eso tenemos que estar orgullosos. Yo, aunque no sea peruano, lo digo con todo beneplácito de que tú vas ahora, entras en Internet y bajas información. En Chile yo no podía bajar información del catastro. Yo estoy hablando hace pocos años. Entonces, no sé cómo estará ahora en Chile. Y la forma de las concesiones mineras, ahí tenías una concesión minera, otra solapada encima y todo un bolondrón judicial. En Chile, las concesiones mineras van vía judicial. No es un trámite administrativo y técnico como está en Perú.
porque por eso se producen tantos pleitos judiciales entre concesiones. En Chile, por ejemplo, eso es un entrampamiento judicial, bueno, puede durar por años. Así que la burocracia en otros países, en el tema minero, sí te puedo decir que es peor que en Perú. Si aquí estamos para mejorarla, ahí en otros sitios están bien deficientes. Ok, gracias, Pere. Creo que no hay más preguntas por el momento. Ya son 8:15, así que creo que debemos cerrar la reunión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Tendrán, quienes estén interesados en el programa de minería para ejecutivos no mineros, un 5% adicional de descuento. Por favor, les agradecería mucho si pueden completar la encuesta, que nos va a ayudar muchísimo para saber sus intereses y poder ofrecerles siempre productos de muchísima calidad. Muchas gracias, Pere, por tu participación. Yo diría, para completar lo tuyo, que no solamente para no mineros, también puede ser para mineros que les guste actualizarse en algunos datos también, ¿no? También, sí, claro, también eso es cierto. Porque a veces un profesional conoce con mucho detalle una parte, pero de repente no lo anterior y lo que sí. Okay. No, porque Muy tú bien. tienes en lo que has expuesto, los topics que has expuesto son 10, son distintos y muy variados. Yo creo que es una bonita enseñanza tener esa capacidad por tener las herramientas básicas para poder analizar bien cualquier trabajo relacionado directa o indirectamente con el sector minero, ¿no? Para eso es el curso, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a todos, entonces. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas por escucharme. noches. Buenas noches. Señor Pérez, ya nos veremos. Chao, Román. Me alegro de verte, que estás bien de salud, que es lo más importante. Un abrazo a todos. Felizmente, cuidándome acá en casa. Igualmente, un abrazo.